Esta es la clase de mujer que hace derrumbarse civilizaciones enteras. Así describen a la protagonista de la película Bola de Fuego en 1941. El personaje lo encarna Barbara Stanwyck, probablemente la actriz norteamericana que más mujeres fatales interpretó dentro y fuera del cine negro. Pero antes que ella fueron Greta Garbo, Marlene Dietrich y aquí en México, María Félix. Y si nos remontamos más lejos en el tiempo, llegamos hasta la actriz de teatro francesa Sarah Bernhardt, a quien todas ellas admiraron por haber encarnado en el siglo XIX a las más míticas, a Cleopatra, Helena de Troya, Salomé o Medea. Mujeres que no eran solo mujeres, sino cajas de Pandora esperando a ser abiertas y a desatar el caos, esperando a traer la desgracia a los hombres como quien trae un pan bajo el brazo. ¿Pero qué es exactamente una femme fatale? ¿Quién es? ¿Es un regalo de los dioses o una manzana envenenada? Para mí vive suspendida en esa ambivalencia, ¿no? En ese espacio límbico entre lo sagrado y lo diabólico. Las femme fatales son la clase de mujeres que a mí me fascinaron desde muy, muy pequeñita. Las que, contra todo pronóstico, diría que constituyeron mi imaginario de lo que era el poder, sobre todo del poder femenino. Son todas esas malas mujeres que nos precedieron, las que muchas de nosotras llevamos dentro, ¿no? Como pequeñas matrioscas rusas, o las que nos custodian como los espíritus de nuestras ancestras y que aún hoy siento que caminan invisibles a nuestro lado, ¿no? Son todas esas mujeres que están como pululando por los bastidores de mi alma, esperando un poco que pierda el control de mi cuerpo para poder volver a salir a brillar, por poder volver a salir a escena, ¿no? Y yo, como escritora o como artista o como medium, se lo cedo, ¿no? El cuerpo, la boca, se los cedo. Y hablo por ellas, o ellas hablan a través de mí, ¿no? Son esas malas mujeres, somos esas malas mujeres que la literatura y el cine se encargó de demonizar. Y de esto me di cuenta con el tiempo, ¿no? De que el cine construía el relato colectivo, como antes lo habían hecho los mitos, ¿no? El cine y la televisión podríamos decir que son el mito de hoy, ¿no? Dan forma al pasado y al futuro como un sujetador al pecho, ¿no? Por eso pensemos, por ejemplo, en los años 50, ¿no? Que todas las mujeres querían parecerse a Marilyn Monroe, ¿no? Me las imagino pues fantaseando con tener las tetas tan bien plantadas como las pirámides mayas. Pero el problema de todo esto es un poco el sesgo, ¿no? Es que el relato del cine ha sido escrito fundamentalmente por voces masculinas. Y esto es lo que ha hecho es que en los últimos 100 años de historia del cine se hayan consolidado estereotipos muy limitantes y muy dañinos para nosotras. Somos buenas o malas, ¿no? Brujas o santas, putas o esposas. Y quien más y quien menos, creo que las que estamos aquí hoy hemos construido nuestra feminidad y nuestra identidad un poquito a partir de eso, ¿no? De esos personajes tan extremos, tan unidimensionales, tan polarizados. En mi libro El diablo es una mujer, yo intento hablar un poco de por qué detrás de todas estas mujeres, a pesar de los rollos que nos han querido contar, en realidad hay historias de empoderamiento, ¿no? Me parecía importante repensar todas esas fortalezas nuestras que el patriarcado intentó hacer pasar por debilidades, por defectos, ¿no? Mi intención cuando lo escribí era liberar a la mujer fatal, ¿no? Redimirla, expiarla para expiarnos, ¿no? Invertir el orden incluso, ¿no? Devolver, como Eva, la manzana al árbol, la carne al barro, la chispa al fuego sagrado, porque es allí, en el principio, ¿no? Donde la mujer fatal se origina. Y es que desde la primera mujer, Lilith, la mujer de Adán antes que Eva, la que se convierte en diablesa al sublevarse, al tratar de equipararse al hombre, y es castigada, ¿no? Primero con el exilio y además condenada a la pérdida de 100 hijos al día, y luego es sustituida por la esposa perfecta, ¿no? Y sumisa. Lilith, de la que hablan los mitos hebreos y los textos apócrifos, simboliza un poco para mí el paso de una sociedad matriarcal a una patriarcal. Y es un poco lo mismo lo que pasa con la mirada cultural que se vierte sobre las mujeres en cierto momento, ¿no? que también se pervierte, que también se sesga, ¿no? Después de Lilith
vienen Salomé y Judith, ¿no? Que, como todos sabemos, se abren paso cortando cabezas, ¿no? Pero ¿qué mujer no ha soñado alguna vez, ¿no? O no ha fantaseado, aunque sea secretamente, como ellas, ¿no? Con ver rodar la cabeza de algún hombre, la de, no sé, un exnovio narcisista o la de tu violador, ¿no? ¿Qué mujer no ha deseado venganza? Pero no es hasta el Hollywood dorado donde hay una verdadera explosión de mujeres fatales, ¿no? Donde más allá de los mitos y de los libros, estas mujeres malas se cuelan en todas las casas, ¿no? Esto empieza ya con el cine mudo, ¿no? Desde Clara Bow a Gloria Swanson o Louise Brooks, ¿no? La flapper original y la primera representante también del deseo lésbico en pantalla. Insolentes y manipuladoras como los personajes de Joan Crawford, o dulces y un poquito lánguidas, ¿no? Como los de Dolores del Río, andróginas y europeas como Greta Garbo, ¿no? Todas estas bumps and trumps nos hicieron creer que la liberación de la mujer podía estar cerca, ¿no? Pero todas ellas cargaban por igual, ¿no? Un estigma del que creo que no hemos sido conscientes hasta hace muy poco, al menos como público, ¿no? Y es que estas madonas seductoras, pero frías como el metal, estaban en realidad dibujadas por hombres productores que lo que querían en realidad era básicamente seducir y erotizar a las audiencias masculinas, ¿no? Adoradas y temidas, nacieron para ser malas y fueron castigadas por ser independientes o adúlteras o neuróticas o porque buscaban simplemente liberarse de los grilletes del matrimonio o de la heteronormatividad. Y la verdad es que cuando empiezas a ver esto en las películas ya no puedes dejar de verlo, ¿no? Es que esa redención del personaje femenino en el cine siempre es lo mismo, ¿no? Si os fijáis en todas las películas acaban sometidas, castigadas o muertas. Pero en mi investigación también me di cuenta de otra cosa importante, ¿no? Y es que al estar escritos por hombres, estos personajes femeninos no eran más que espejos que reflejaban los miedos masculinos de cada era, ¿no? El miedo a la emancipación en los años 20, cuando todas las mujeres estadounidenses empezaron a llenar las fábricas, ¿no? ¿Qué sería, ¿no?, de los hombres si empezábamos a trabajar y a tener de repente cierta autonomía económica? Luego ya vino el miedo a la liberación sexual en los años 90, ¿no? No sé si os acordáis de esa trinidad de neonoirs pseudoeróticos protagonizados por Michael Douglas. Hablo de Atracción fatal, de Acoso y de Instinto básico. Atracción fatal que acuñó en el diccionario inglés el término de bunny boiler, un término horroroso, ¿no?, que es el que nos describe a una mujer obsesiva y despechada. Y Instinto básico, ¿no?, con ese icónico cruce de piernas de Sharon Stone, que en el momento nos pareció súper sexy, pero que hoy sabemos, porque lo ha denunciado ella, que fue un plano no consentido de sus genitales. Y Acoso, en la que Moore interpreta a una depredadora sexual, una cosa un poquito rocambolesca, dado que un 94% de los agresores sexuales son hombres, ¿no?, según los últimos datos oficiales en Estados Unidos. Aquí lo que hay es sexismo delante y detrás de las cámaras, ¿no? Y para colmo, pues en estas tres películas el personaje de Douglas se convertía en la pobre víctima de la lascivia femenina, de la libido incontrolable de una mujer sexualmente liberada. Pero no os creáis que esto es todo, ¿no? Hay todavía una versión más extrema, más alucinada de la femme fatale. Y eso es el monstruo o la vampiresa, ¿no? Desde Carmila, que es la antecedente literaria de Drácula, de Bram Stoker, por cierto, históricamente silenciada, ¿no?, pasando por la Megan Fox de Jennifer's Body o la alienígena que encarna Scarlett Johansson en Under the Skin. Todas estas narrativas, sobre todo las del cine de terror, nos cuentan que cuanto más libres somos, más monstruas, ¿no? Somos literalmente mantis devorahombres en el estricto sentido, ¿no?, de la palabra. La verdad es que cuando publiqué estas reflexiones en 2021 no se hablaba mucho de este tema fuera del ámbito académico, ¿no? Y creo que lo más cerca que habíamos estado en ese momento de una revisión como decente de esas narrativas que durante años habíamos estado consumiendo
sin cuestionarnos. Yo lo quise ver, creo que como muchas de nosotras, o imaginar más bien en la película Promising Young Woman. Esta película ganó un Oscar a Mejor Guión, pero porque no era más que un trampantojo feminista que en realidad seguía reproduciendo la misma narrativa de castigo de siempre, ¿no? ¿Os acordáis de la película? Pues básicamente, como sabéis, la mujer que intenta una vez más vengarse del patriarcado termina como siempre, como en el cine negro, termina muerta, ¿no? Por eso, hace solo unas semanas, al ver la serie de Alejandra Márquez, La Liberación, os lo juro, o sea, me voló la cabeza, se me abrió el cielo o el infierno, ¿no? También según lo mires, ¿no? Márquez es una directora a la que admiro muchísimo y creo que, a diferencia, ¿no?, del ejercicio que se hizo en Promising Young Woman, su serie no es engañosa, ¿no? Es una serie honesta, es incómoda, es revolucionaria, es política, ¿no? Porque a mi ver sí que hay ahí una revisión histórica de estos estereotipos que durante años y años ni siquiera nos hemos cuestionado desde el interior de la industria audiovisual. Pero es también mucho más que eso, ¿no? Es también un acto de compasión y de perdón hacia las heridas que las mujeres cargamos, ¿no? Heridas que muchas veces no hemos iluminado, ¿no? Y creo que es en esta toma de conciencia, ¿no?, donde está la clave del cambio, de la sanación, ¿no? Y hablo de sanación individual, pero también colectiva, ¿no? Porque desde siempre la cultura, de una forma más o menos evidente, nos ha estigmatizado. Las que no somos asesinas, devoramos hombres, los manipulamos, y las que no, pues somos locas, brujas, diablas, ¿no? Pero todas, todas por igual. Creo que reivindicamos nuestro poder y nuestra libertad, nuestra supremacía incluso, quizá de una forma salvaje, violenta, excesiva, pero porque no nos queda otro remedio, ¿no? Porque nos fue arrebatada, porque nos fue arrebatada hace tanto, tanto tiempo que creemos haberlo olvidado. Adaptando un diálogo de Le Viol du Vampire, del director francés Jean Roland, estas pobres criaturas no estamos locas ni somos vampiras. Nos han hecho perder la cabeza los siglos de odio y superstición. Gracias, decididos.